Con todo gusto. Hoy el tema pasa en la política de Córdoba, como lo venimos planteando, por este impacto que ha generado las revelaciones que tienen que ver con la supuesta complicidad de altos oficiales de la policía de la provincia con el narcotráfico, una causa que está teniendo una serie de ramificaciones y que ahora se ha convertido también en un asunto de controversia en el seno de la justicia federal, con una serie de acusaciones cruzadas, de cartas y demás. Hay que recordar que la justicia no está exenta de aquella cuestión que caracteriza a los partidos políticos respecto de su interna, y la justicia federal de Córdoba en especial ha hecho prácticamente un culto de la interna entre sus magistrados, los jueces, los camaristas y los fiscales. Pero más allá de esto, una de las preguntas más recurrentes que se hace todo el mundo es si esto tiene algún tipo de impacto fundamentalmente a un mes de una elección legislativa donde se renueva el Congreso Nacional y en Córdoba se eligen 9 bancas. Bueno, ¿cuál puede ser el impacto? Bueno, estuvimos chequeando, haciendo un relevamiento en cada uno de las fuerzas políticas a ver qué números tienen, y obviamente cada uno da una interpretación diferente de lo que puede ser el impacto, al menos las mediciones que tienen ellos sobre cómo está afectando la opinión pública, las noticias, las novedades y toda esta causa que cada vez se amplía más y que cada vez tiene más protagonistas involucrados. Bueno, en el gobierno dicen que ha sido neutro en términos de opinión pública, que Schiaretti mantiene una intención de voto un poquito por encima del 30%, que sería lo que sumaría a partir de lo que sacó en las primarias él más Yarlora, está más o menos ahí, que le sigue manteniendo unos 10 puntos, un poco más de 10 puntos al candidato radical Aguad, y que la imagen de la Sota se mantiene alta. Ellos hablan de un 50% la imagen positiva del gobernador. Por lo tanto, el impacto no tendría, digamos, un efecto concreto en términos de opinión pública, según el razonamiento, insistimos, o los números que proporcionan desde el centro cívico de la provincia. Obviamente que esto contrasta con la enorme preocupación que les ha generado a todos los funcionarios de distintos rangos este tema. Pero bueno, en el resto de las fuerzas políticas tienen algunas visiones diferentes. ¿Cómo ser? El radicalismo habla de un sondeo que hicieron en toda la provincia, de que tienen solo los datos de Capital, respecto a que el 80% de la población, o sea, que el caso es conocido por un 70% de los cordobeses. De cada 10 cordobeses, 7 conocen que existe este tema del narcoescándalo, y que el 80% hace una adjudicación política de la responsabilidad. Cuando dice adjudicación política es que le culpa al gobierno, al propio gobernador, al ministro, a los políticos en general y demás, de por qué ocurre esto, y solo un 20% que cree que se trata solamente de un tema policial, de que hay una responsabilidad eminentemente policial. Y el radicalismo cree que va a haber un efecto que va alrededor entre el 2 y el 3% de pérdida de intención de votos por parte de Schiaretti, pero aseguran no tener números concretos. En el kirchnerismo también dice que no tienen encuestas propias, pero que le acercaron a algunas que veían una caída de 5 puntos en la intención de votos de Schiaretti. No se sabe si midiéndolo de esos 23, como decía, que sacó, o de los 30, tomando al peronismo en su conjunto. Pero ellos creen que sí, que tiene un impacto, y que no tienen claro, según dicen los kirchneristas, hacia dónde, quién es el beneficiado de estos votos que supuestamente podría llegar a perder el peronismo por este tema. Y en el PRO también coinciden en no tener encuestas propias, pero estuvimos viendo ahí que nos acercaron algunas de qué pasó en Santa Fe, cuando en octubre, más o menos septiembre, octubre del año pasado, estalló justamente un escándalo similar que terminó con el jefe de la policía de la provincia preso por pruebas muy contundentes que lo vinculaban con organizaciones de narcotraficantes. Bueno, la imagen negativa de Bonfatti en pocos meses, en 3 meses, creció un 20%. Pasó a tener una imagen negativa del 16-17% a 38%. Y sí, un año después, digamos, de ese tema, cuando se hicieron las elecciones primarias de este año,
es como que los santafesinos lo salvaron a Wiener, digamos, lo excluyeron de la responsabilidad política de este escándalo porque ya no era el gobernador, si bien es cierto gobernaba alguien de su sector interno, de su confianza, de su partido, lo dejaron a salvo y ganó con comodidad las primarias. Pero más allá de esto, obviamente que todo parece indicar, más allá de los números que muestra cada uno, que esto no será neutro y que el gobierno de Córdoba está realizando una serie de acciones tendientes a minimizar el impacto de esto, que tiene que ver con mostrar un gobierno más dinámico, con anuncios en todos sentidos, con ningún funcionario hablando y comentando estos episodios. Ayer el gobernador de la Sota se limitó a decir que él estaba en paz, fue una expresión que utilizó en la ciudad de Río Cuarto, y que no tenía más nada para decir, que debía ser la justicia la que resolviera esta situación, por lo cual el gobierno va a tratar de hablar poco de esto y tratar de mostrar hechos concretos, realizaciones, inauguraciones, una serie de cosas que desplacen el eje de la atención de un tema que ha generado, como decíamos al comienzo, un estrépito político en el gobierno provincial. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Te veo esta tarde. Esta tarde, Roberto. Sí, esta tarde tenemos la presentación del libro, de los libros, Cristina sí, Cristina no. La verdad que están muy interesantes, una serie de entrevistas que hizo Federico Raca, escritor, abogado, mediocre asador, creo que es muy buen escritor, un buen abogado, se va cayendo así, de muy buen escritor a buen abogado, a asador mediocre. Una serie de entrevistas a personajes de la política, del mundo de la cultura, del arte, que en algunos casos defienden al gobierno, al kirchnerismo, al gobierno de Cristina, y resaltan su figura y su acción política, y otros que la cuestionan, la objeten. Y la verdad que el libro tiene datos interesantes, no solo desde lo político, sino desde lo psicológico, para leer la personalidad de la presidenta. Me pareció uno de los aportes más interesantes cuando hablan personas, tanto las que la defienden como quienes la cuestionan, desde la intimidad, personas que han tenido trato con ella, no ser un trato personal, sino haber compartido como ser el Congreso de la Nación. Algunos gestos de lo personal pueden describir muy bien, de manera muy interesante la personalidad. A mí me pareció que aún lo dicen de manera distinta, pero coinciden muchas cosas en describir la personalidad de Cristina, los que están a favor y los que están en contra. Sí. Incluso hay cosas sorprendentes. Hay entre los que están a favor algunos que rescatan más a Néstor que a Cristina, incluso entre los que están a favor. Exactamente. Un par. Hay toda una diferenciación, y hay claramente un señalamiento de que con la muerte de Néstor algo cambió en la personalidad de ella, en la forma de gestionar. Mi pregunta es, ¿vas a estar vos, va a estar Cristian Maldonado de los SRT? Sí. Pero no van a agarrarse a trompada. No, vos sos amigo de Cristian. Aparte que tenemos una buena relación, creo que ambos tenemos una visión profesional de este tema y no militante, por cierto. Así que ahí charlando con Federer, que creo que va a estar también el senador Sanz, y analizando esto, me parece las riquezas que tiene este libro, buceando, como decíamos, personalidades que conocen bien a Cristina. Bueno, esta tarde 7:30 en Ingeniería. Ciencia Exacta, en parte Quirós y Vélez Sarsfield. Bueno, no te voy a poder ir a ver. Disculpame, Roberto, porque estoy acá en el noticiero, pero después me voy a enterar si te han pegado, al menos, para ir a defenderte. Noticias.